Hola, buenos días o buenas tardes, docente. Mi nombre es Oscar Bascuñán. Represento a mi grupo de estudio que está conformado por Patricia Quesada y Andrés Rojas junto conmigo. Este video es para presentar nuestro trabajo, que consta de un cuadro comparativo. El título del trabajo es Cuadro comparativo de paradigmas en el contexto de darse cuenta. La pregunta sobre la posibilidad y fines del conocimiento de la filosofía asociada a la educación. En este trabajo, entonces, nosotros vamos a plasmar, podemos aplicar estos paradigmas dentro de la sala de clases y de qué manera se representan estos distintos paradigmas del conocimiento hoy en día en nuestra enseñanza. Nosotros elegimos para este trabajo los paradigmas de racionalismo y empirismo. Bueno, hablando de esto, entonces el racionalismo y el empirismo son dos escuelas de pensamiento en epistemología. Como lo hemos visto en el curso, la epistemología trata principalmente acerca de el estudio, la teoría del conocimiento, cómo el hombre o las personas acceden al conocimiento. Y en estas dos tendencias tenemos el racionalismo, que por su parte propone que el hombre principalmente accede al conocimiento por medio de la razón, por medio de procesos racionales, ideas, pensamientos, etc. Bueno, este punto de vista está representado principalmente por el filósofo René Descartes, que en su discurso del método propuso lo que se conoce hoy en día como el método cartesiano de investigación, que parte desde el punto de la evidencia, luego pasa al análisis, que es básicamente dividir el objeto dentro de sus componentes. Posterior a eso tenemos el proceso de deducción, en el cual tratamos de extraer las ideas y las conclusiones producidas por este análisis. Y finalmente tenemos una etapa de comprobación. Básicamente el método cartesiano permite un gran tipo de aprendizaje, especialmente en el mundo de las matemáticas, todo el conocimiento conceptual. Incluso desde el tiempo de Aristóteles se puede considerar que las matemáticas no pertenecen, digámoslo así, al mundo natural, sino que son productos puramente racionales, al igual que la geometría y otros tipos de disciplinas, ¿ya? Eh, Hay varios filósofos que apoyan el punto de vista racional, como por ejemplo Malebranche, Spinoza, Leibniz, Christian Wolff, son algunos de los filósofos que se han considerado racionales. Y por otra parte tenemos el empirismo, que trata principalmente de que el conocimiento se adquiere por medio de la experiencia, por medio de el hacer, digámoslo así. Tenemos acá varios filósofos que apoyan este punto de vista. Uno de ellos es Francis Bacon, que observó en algún momento que los conocimientos, digámoslo así, racionales avanzan muy lentamente comparados con la aplicación de las tecnologías, digámoslo así, ¿ya? Y básicamente propone de que las personas o los seres humanos son capaces de utilizar y interactuar con el conocimiento sin tener necesariamente una racionalidad de por medio, sin conocer exactamente qué es lo que están utilizando o la naturaleza de lo que están utilizando. Ellos pueden ir directamente y utilizar esto por medio de la experiencia y por medio de la observación y crear nuevas tecnologías, y básicamente demuestra que el ser humano es capaz de utilizar el conocimiento sin necesidad de tener un metaconocimiento acerca de lo que se realiza en empirismo. Y tenemos autores como John Locke, quien en su ensayo acerca del entendimiento humano propone que el único conocimiento que se puede poseer del mundo es un conocimiento a posteriori, ¿ya? También habla de que existen dos fuentes principales de ideas. Una son las sensaciones, por medio de que nosotros podemos recibir el input del mundo exterior, y también la reflexión, que permite por medio del pensamiento llegar a también crear hipótesis y otro tipo de conocimiento a partir de eso.
Otros de los filósofos que apoyaron este punto de vista son, bueno, Francis Bacon, Thomas Hobbes también, y David Hume también. Un problema que existe para el punto de vista del empirismo es que puede llevar inmediatamente al escepticismo, básicamente que no permite creer en nada a menos que esté probado, ¿ya? Así que eso también es un problema. Y el racionalismo también, por ejemplo, doctrinas o filosofías que son puramente racionales y que dentro de su racionalidad llegan a ser incluso irracionales. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de la mecánica cuántica, ¿ya? La mecánica cuántica es absolutamente lógica en cuanto a su base matemática, permite también predecir también cosas que van a suceder, pero no es capaz de explicar lo que sucede realmente a nivel atómico. Así que ahí tenemos el caso de un pensamiento racional que termina teniendo un componente ampliamente irracional. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a ver una comparación acerca de ambos tipos de paradigmas, ¿ya? Por una parte, los racionales pensaban que la razón podría explicar el funcionamiento del mundo, sin hacer referencia a la experiencia sensorial. O sea, todas las respuestas, todo lo que uno necesita para entender el mundo se encuentra de cierta manera dentro de la persona. Entonces esto sería un tipo de conocimiento a priori. Esto resuena también con las filosofías orientales. Por ejemplo, en el budismo Zen, donde el maestro Zen le da la tarea a su discípulo de decir cuál es el sonido de una mano abierta. De cierta manera, aquí el maestro Zen propone una pregunta y el alumno tiene que ser capaz de llegar a la solución por medio de solamente su pensamiento. Eso es algo que podemos ver en el racionalismo. Y en el empirismo tenemos que, por el contrario, se argumenta que la mente era como una tabula rasa, o sea, que nosotros partimos sin saber nada del mundo y luego nuestro conocimiento es completado por la experiencia. Em, bueno, en parte del racionalismo tenemos que también Kant rechazó el empirismo de Locke argumentando que la mente racional es capaz de estructurar e interpretar la experiencia de los sentidos. Y por el contrario, el empirismo, por otro lado, los empíricos afirman que la experiencia sensorial es el punto de partida final de todo nuestro conocimiento. Según Locke, vemos y oímos y probamos cosas. Nosotros acumulamos experiencia y hacemos generalizaciones. También entendemos lo que es verdad a partir de lo que estamos expuestos. O sea, somos capaces de creer mientras seamos capaces de experimentarlo. También por el parte del racionalismo, los racionalistas creen que los individuos tienen conocimientos o conceptos innatos. Para Descartes, las ideas innatas son parte de nuestra naturaleza racional, ya que la facultad de pensar es inherente a nosotros. Y por otro lado tenemos que los empíricos creen que los individuos no tienen un conocimiento innato. Locke no estaba de acuerdo con el concepto de Descartes de las ideas innatas. Intentó crear una filosofía más simple a través de la aplicación de la navaja de Ockham, que demostraba que Descartes estaba equivocado y validaba su propia idea de la tabula rasa. Bueno, básicamente esto de la navaja de Ockham tiene que ver con la observación común de que generalmente la explicación más simple es la correcta. Por ejemplo, si encuentras una poza debajo del refrigerador, no importa cuál sea el punto de vista, probablemente sea de que el refrigerador se descongeló y el agua probablemente proviene de adentro, que sería la explicación más lógica, aunque sabemos que la explicación más lógica puede no ser muchas veces la correcta. Um, bueno, ahora pasamos a ver cómo entonces nosotros aplicamos estos conceptos que hemos visto en el aula. Particularmente todos nosotros en el grupo somos profesores de traducción, así que estamos muy cercanos a lo que es el lenguaje. Así que para nosotros es importante utilizar ambos puntos de vista, porque ambos tienen algo que ayudar a la manera en que se enseña. Por ejemplo, ¿qué conocemos dentro del aula? Desde el racionalismo
podemos decir que nosotros enseñamos lo que son las técnicas de traducción, o sea, los distintos conceptos que un traductor debe manejar para discriminar entre distintos procesos que realizar. Por ejemplo, si yo al momento de traducir considero que es necesario explicar más, ese tipo de acción se denomina ampliación dentro de las técnicas de traducción. Así que eso es algo que se enseña principalmente como concepto. También la toma de decisiones en la traducción de un concepto, adaptados a contextos diferenciados. También eso es importante recalcar en el alumno. También existe toma de decisiones en la subtitulación de contenidos audiovisuales, que se mantiene, que se elimina. Así que el estudiante tiene que, de cierta manera, evaluar los contextos, tiene que ser capaz de comparar un contexto A con un contexto B y ser capaz de aplicar entonces la técnica de traducción que sea más adecuada, ¿ya? Y dentro del empirismo también tenemos cosas que se tienen que enseñar por medio de la práctica, por medio del desarrollo de habilidades, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es la pronunciación. La práctica de sonidos generalmente se tiene que practicar, entre otros de los métodos que existen para enseñar eso está el método audiolingual, en el cual el estudiante escucha los sonidos y los repite. Mensaje un idioma desde el nivel más básico, desde el nivel como aprenden los niños por medio de la repetición. También las terminaciones verbales es algo que se tiene que aprender generalmente por medio de la práctica, después de ver muchos casos de terminaciones verbales. La interpretación simultánea y la interpretación consecutiva también, que son procesos en los cuales uno tiene que desarrollarse por medio de la práctica. No hay otra manera de transformarse en intérprete simultáneo o consecutivo, sino es realizando este tipo de ejercicio muchas veces. También la traducción inglés-español de textos de diversa temática, también la terminología, que consiste en el estudio de términos y solucionar problemas terminológicos que se observan al traspasar un mensaje de un idioma a otro. También el cómo conocemos, cómo se realiza este aprendizaje, digámoslo así. Desde el punto de vista del racionalismo, lo podemos realizar a través del razonamiento crítico. Es importante enseñarle al alumno a utilizar su razonamiento para llegar a conclusiones importantes. Por ejemplo, el discriminar contextos, el analizar una situación determinada, pensar en la persona que recibe el mensaje, pensar en el mensaje desde el punto de vista de su emisor también. También a través del dominio, el pensamiento y el juicio, en lugar de la mera asimilación de hechos. O sea, también tratar de pensar acerca de la práctica, ya qué cosas se podrían mejorar, cómo analizar y cómo ser mejor también. Las bases de la educación son categorías del pensamiento formal. También desde el empirismo tenemos la educación experiencial, que tiene que ver con las metodologías de aprender haciendo, ¿ya? El aprendizaje que se hace hands-on. En general, la mayor parte del trabajo que nosotros hacemos en sala es de los alumnos traduciendo, los alumnos interpretando, y que ellos sean capaces de entender por medio del análisis posterior y también el análisis del error. Eso también es algo sumamente importante para que el empirismo funcione. Tiene que haber posterior a la tarea realizada un feedback, y ese feedback debe procesarse también por medio de la razón y deben proyectarse entonces estrategias para el alumno para que pueda mejorar su aprendizaje. Y también tenemos la educación centrada en el estudiante, reconociendo sus saberes previos. Es importante considerar lo que el alumno ya conoce. También alejándose de la metodología centrada en el profesor y los contenidos, ese tipo de aprendizaje ya no otorga mucho, lo que más otorga es la práctica en la sala. A modo de conclusión, nos gustaría decir que ambos paradigmas son importantes para la educación, son importantes para el trabajo en sala, y es necesario aplicar ambos tipos de procesos, tanto el proceso racional como el proceso empírico, para llegar a los resultados más satisfactorios. Ese ha sido nuestro trabajo. Muchas gracias, profesor, por su atención, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.